Esta clase va a quedar grabada en 2 partes. Pero la cosa es que como hubo este tema, me abrió ahora de otra manera de nuevo. Bueno, ya, entonces, pantalla completa. No encuentro la PPT. Ya, ahí sí, ya. Como que graba la pantalla, de lo mismo. Ya, entonces habíamos quedado en esta parte de ver los 6 estilos de liderazgo. Yo creo que en algún momento ustedes han escuchado hablar de Daniel Goleman. Y si no es así, él es como uno de los autores más reconocidos con respecto al tema del liderazgo. Él, bueno, tiene varios libros, varias publicaciones con respecto a varios temas, pero eso, como su gran aporte ha sido con respecto al tema de el liderazgo. Es un profesor de Harvard, ¿verdad? Un psicólogo. Y Disculpe, él, pero no se me ve nada. ¿no? Y No, el resto ve. nada, solamente tengo audio. Por acá no se ve nada tampoco, no se proyecta el Mm, material de... ya, a ver. Por acá tampoco. ¿Y ahí sí? Por ahí sí, por ahí sí, volvió el Ahí material de sí, apoyo. ahí sí. Sí, Ya, ahí lo sigo. No quería esta cosa. Ya. Estoy. Ya, bueno. Les decía entonces que este psicólogo estadounidense que da clases en Harvard ha contribuido mucho al tema de lo del liderazgo. ¿Ya? Él establece que la función verdadera de un líder efectivo es su capacidad para obtener los resultados. Entonces, en uno de sus libros, él define 6 estilos diferentes de liderazgo. Cada uno de ellos tiene su origen en determinado componente de la inteligencia emocional. Y, por ejemplo, Daniel Goleman profundiza que la idea de que los líderes más efectivos no solamente se conforman con seguir alguno de estos estilos, uno de estos 6 estilos, sino que son capaces de adaptar su estilo de liderazgo según lo requiera la tarea o la ocasión. ¿Ya? O sea, él en su teoría nos dice que no es que yo, por ejemplo, sea solamente un líder coercivo o un líder visionario, sino que debería poder tener la habilidad, obviamente al desarrollarla, al trabajarlo, ¿cierto?, de usar uno de estos distintos tipos de liderazgo dependiendo de la situación. Porque obviamente no todos los tipos de liderazgo sirven para todas las situaciones. Entonces él habla de un liderazgo adaptativo, un liderazgo que utiliza lo mejor, por así decirlo, de los 6 tipos de liderazgo dependiendo de la ocasión. Esto nos hace comprender, por ejemplo, que todos los estilos de liderazgo son necesarios y que un buen líder va a tener la capacidad de escoger el adecuado para las circunstancias que se esté enfrentando. Aquí vemos entonces que está el liderazgo coercitivo, que es el que exige cumplir las tareas de forma inmediata. Está el líder visionario u orientativo, que motiva a los empleados a través de su visión.
el líder afiliativo, que constituye lazos emocionales con sus empleados, el líder democrático o afiliativo, que crea acuerdos mediante la afiliación. Está el líder ejemplar, que espera la excelencia en la autonomía del desempeño. Y está el líder que es coach o capacitador, que busca el desarrollo profesional de su equipo. Por ejemplo, en el liderazgo coercitivo, la principal característica es que trata que su equipo cumpla las tareas. O sea, él da las órdenes y él espera que se hagan las cosas ahora ya. Para eso utiliza instrucciones, ¿verdad? Concretas, precisas, es claro con respecto a qué tiene que hacer quién. Ahora, abusar de este estilo de liderazgo coercitivo genera o puede llegar a generar un mal ambiente laboral. Puede llegar a generar desmotivación entre el equipo, ya que solamente actúan por miedo a las represalias que se pueden tomar. Debido a esto, únicamente se debería utilizar en momentos muy puntuales, como pueden ser situaciones de emergencia o de crisis, en las que la capacidad de reacción inmediata es un factor determinante. Básicamente este líder, como les decía entonces, dice, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y es ahora ya. Y sería. Entonces, por eso es bueno para situaciones de emergencia o de crisis. Está el liderazgo visionario u orientativo, que este es un líder más carismático. Trata de movilizar a la gente a través de su visión, haciéndoles ver cuál será su papel dentro de la misma. El líder visionario tiene una imagen clara de hacia dónde va, que es lo que está buscando, ¿verdad? Y él intenta guiar al equipo a través de esta visión, haciéndolos parte. Él busca que el equipo comparta la misma forma que tiene él de ver las cosas. Suele ser el estilo de liderazgo más efectivo de todos, fundamentalmente por la mejora que produce en el ambiente de trabajo, y por lo tanto es el que deberíamos utilizar la mayor parte del tiempo. Es especialmente recomendable utilizarlo en situaciones de transición importantes dentro de una empresa, en las que se hace necesario una alta motivación e implicación de los equipos. Este liderazgo visionario orientativo, otros autores lo llaman como el líder carismático. También pudiese ser. Pero es básicamente el que moviliza a la gente, el que los hace parte de, por ende la gente los sigue. Está el liderazgo afiliativo, que se basa en construir lazos emocionales con el grupo, potenciando así armonía entre sus miembros para la creación de un ambiente de trabajo agradable. Como podemos comprobar, este estilo da un protagonismo, a las personas, en detrimento de las tareas y objetivos organizacionales. Es especialmente relevante en situaciones en las que es muy importante la comunicación en el grupo, ya que la gente que se encuentra cómoda dentro de un equipo se comunica más y tiene más facilidad para compartir ideas. El principal problema surge cuando las personas que utilizan principalmente este estilo de liderazgo se enfrentan a situaciones en las que el rendimiento del equipo o de alguno de los miembros del equipo es inadecuado. Y cuando corresponde ya dar un feedback negativo, dar una retroalimentación, ¿verdad? Negativa por desempeño, en ese momento deja de ser un buen estilo de liderazgo. Esto se debe a que no suelen dar buenos consejos para mejorar. Por ejemplo, en momentos de reuniones de valoración de desempeño o de evaluaciones de desempeño. Por lo que el empleado que busque retroalimentación sobre la calidad de su trabajo o consejos sobre desarrollo profesional puede verse perdido y desatendido. Está el liderazgo democrático o participativo, que se fundamenta en la idea de que las decisiones se deben tomar de manera conjunta entre el equipo.
Por ello, las personas que siguen este estilo de liderazgo tienden a reunirse con frecuencia con todos los miembros del equipo, y este es un estilo de liderazgo que es útil en situaciones en las que el jefe de equipo no tiene una idea clara de cuál es el enfoque. Entonces, por ejemplo, si el líder no tiene claridad de el enfoque para, por ejemplo, alguna tarea, alguna situación, permitir esto de la participación del equipo sirve para buscar entre todos básicamente la mejor solución o la mejor manera de enfrentar las cosas. Ahora es bueno también, tal como dice acá, en equipos con niveles altos de competencia. Cuando tenemos equipos de alta competencia o de alto rendimiento, generalmente son todos muy, ¿cómo decirlo? Muy independientes, ¿ya? Porque son todos muy buenos en lo que hacen, tienen su expertise clara, ¿verdad? Entonces también funcionaría esta parte de generar instancias para que el equipo contribuya, para que todos puedan opinar, todos puedan buscar soluciones. Está el liderazgo ejemplar, que es el sistema de liderazgo donde básicamente el líder da el ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, con mis actos, con mis acciones, no sé, al hacer ciertas tareas doy el ejemplo para que las personas me imiten, ¿ya? Normalmente se aplica en situaciones en las que es importante desarrollar colaboradores que tengan un nivel alto de desempeño, estableciéndose el líder como un ejemplo a seguir. Es útil especialmente cuando los miembros del equipo se encuentran muy motivados y son verdaderamente competentes, por lo que no necesitan de una dirección, sino de un ejemplo que marque unos estándares altos. Sin embargo, no es recomendable utilizarlo en exceso, ya que puede deteriorar el ambiente laboral. Está también el liderazgo coach o capacitador, que es un tipo de líder que busca el desarrollo profesional de los miembros del equipo. Para esto les ayuda a identificar sus puntos fuertes y débiles y a establecer metas a largo plazo en cuanto a su carrera profesional. ¿Para qué? Para ayudarles constantemente, ¿verdad?, a alcanzar estas metas que se pusieron a largo plazo, a trabajar en ellas. Constantemente está dando retroalimentación a las personas del equipo y los está orientando con respecto a su desempeño profesional. Este es un muy buen estilo de liderazgo. Claro, cuando tenemos, por ejemplo, un equipo que quizá no es tan grande, ¿ya? Entendamos, ¿verdad?, que a veces, dependiendo de la empresa y del área, hay personas que lideran equipos con muchísimas personas. Y a veces, por ejemplo, ese tipo de liderazgo no sería tan factible de poder llevarlo a cabo. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una de las habilidades relacionadas con la comunicación, ¿verdad?, de un buen líder. Saber leer una situación y actuar en consecuencia es muy importante, ¿verdad? Sobre todo, bueno, en todo ámbito de la vida, pero también en el ámbito laboral. Es la capacidad que nos ayuda a buscar la mejor forma de dirigirnos a los demás. Es muy importante o es crucial a la hora de construir entornos y equipos de trabajo de alto rendimiento. Esta habilidad cobra cada vez más importancia hoy en día, dada la gran competitividad que hay en el mercado laboral, que no solo exige que como profesionales tengamos conocimientos técnicos necesarios, sino que también capacidades como empatía, adaptabilidad, resolución para entender mejor a los miembros del equipo, que sepamos cómo relacionarnos con ellos y poder identificar las necesidades para lograr una mejor comunicación y una mayor productividad.
La inteligencia emocional y el liderazgo están estrechamente ligados para conseguir llegar a ser un buen líder. Son dos características fundamentales que cualquier jefe de equipo o directivo de una empresa debe tener, y se trata de la capacidad que posee una persona para comprender y manejar sus emociones de manera que éstas no perjudiquen sus objetivos profesionales. El liderazgo implica conocer las propias emociones y saber qué significa cada una de ellas para tener la capacidad de entender cómo pueden impactar en mi jornada diaria, ¿ya? Y obviamente al conocerlas, al saber su impacto, yo voy a poder también controlarlas. Un buen líder debe presentar determinadas cualidades que van a ser claves para distinguir uno bueno y uno malo con respecto a las emociones. Entendamos que hay emociones, bueno, hay autores que dicen que ninguna emoción es mala, pero en general uno tiene cierta percepción de que hay ciertas emociones que son buenas y ciertas emociones que son malas, de acuerdo a como la modalidad de formación que se recibe hoy en día, lo que le transmiten, por ejemplo, a los niños desde pequeñitos, y obviamente que es lo que se queda en el subconsciente a medida que uno va creciendo y logra ya ser un adulto, por ejemplo, un adulto profesional. Pero básicamente, independientemente de que lo veamos como una emoción buena o mala, lo importante es que sepamos controlarla. Un buen líder, como les decía anteriormente, no se va a salir de sus casillas o de sus cabales, o no se va a descontrolar ante alguna situación estresante de tal forma que todo el equipo lo perciba, todo el equipo se dé cuenta, o no va a hacer a cometer algún acto o tener alguna conducta que no corresponde en el ámbito laboral porque perdió o se salió de sus casillas, por así decirlo, ¿ya? En todo momento va a tener la capacidad de mantener el control. Y si aún así en algún momento sintiese que no lo va a lograr quizá, o que es mucho, porque hay situaciones que son muy, muy complejas, muy estresantes, va a saber cómo autogestionarse, ¿verdad? Va a utilizar sus distintas herramientas para poder calmarse y, por ejemplo, continuar, no sé, continuar gestionando alguna situación o buscando alguna solución. Si un líder no es inteligente emocionalmente, no va a lograr motivar al equipo. Por lo tanto, podemos afirmar que hay una estrecha relación entre la inteligencia emocional, la formación y el liderazgo. También desde la inteligencia emocional, yo voy a poder entender, por ejemplo, cómo empatizar con alguien, qué palabras utilizar en ciertos momentos. Voy a poder también darme cuenta qué liderazgo, qué tipo de liderazgo, ¿verdad?, es necesario ante una situación u otra, porque la inteligencia emocional me va a permitir leer, por así decirlo, a las personas, más allá de solamente situaciones puntuales. Me va a ayudar a poder reaccionar de la mejor forma, contener, por ejemplo, de la mejor forma a los miembros de mi equipo. Y obviamente eso siempre va a tener resultados positivos. El secreto de un buen liderazgo radica en la inteligencia emocional. Para llegar a ser un buen líder hay que dominar diversos aspectos relacionados con el desarrollo de la inteligencia emocional. Por ejemplo, el autoconocimiento y el autocontrol, que son dos de los principales y pasan por un trabajo previo de introspección por parte del líder.
Estos se presentan con la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y, por ejemplo, vamos a ver ahora la descripción o una pequeña descripción con respecto a esto. Por ejemplo, en el tema del autoconocimiento. Básicamente es conocerme emocionalmente, autoevaluarme a mí mismo y confiar en mí mismo. Es, ¿cómo decirlo? Es un trabajo que hay que realizar, o sea, no es una cosa de un día para otro, por ejemplo. Llegar a lo que llamamos autoconocimiento. Hay distintas metodologías, hay distintas técnicas, no sé cómo lo quieran llamar, pero requiere un trabajo previo. De hecho, obviamente no todos, pero hay muchas personas que no se conocen a pesar de ser adultos, o que a veces en ciertos aspectos se mienten a sí mismos, se autoengañan. Entonces, para lograr el autoconocimiento hay que, por así decirlo, botar varias barreras para poder saber bien quién somos, por así decirlo. Está la autorregulación, que básicamente es mantener el autocontrol, la integridad, adaptabilidad e innovación. Autorregularme, sobre todo en aquellos momentos donde podemos estar emocionalmente al borde, pero no podemos reaccionar de mala forma. Por ejemplo, no sé, al momento de lidiar con un cliente o con un mismo miembro del equipo. La motivación va asociada al logro, al compromiso, a la iniciativa y al optimismo. La motivación básicamente es lo que me mueve a hacer ciertas cosas. Todos tenemos, aunque a veces la gente no las identifica bien, pero todos tenemos motivaciones para todo. Algunas más importantes, otras menos importantes, pero siempre hay algo que nos moviliza a hacer las cosas. La empatía, que es la capacidad de ponerme en el lugar de otro, de comprenderlo, ¿verdad? También va ligada al tema de la orientación hacia el servicio y el aprovechamiento, de la diversidad. Y las habilidades sociales, resolución de conflictos, capacidad de influencia en las personas, comunicación, liderazgo, colaboración y cooperación, y habilidades de equipo, de trabajo en equipo. Entonces, todas estas aristas, por así decirlo, todos estos puntos, autoconocimiento, autorregulación, empatía, motivación y habilidades sociales, conforman el tema de la inteligencia emocional. Pautas para ser emocionalmente inteligente. Yo les mencionaba anteriormente que habían, en todo ámbito de cosas en realidad, hay varios autores que plantean distintas teorías o distintas formas con respecto a él. Y en cuanto a la inteligencia emocional, creo yo que obviamente, si bien no son todas, estas son algunas de las más importantes. Si se dan cuenta, las detallan con claridad, y habla, por ejemplo, de aprender a trabajar en un grupo o en equipo. Para ser una persona emocionalmente inteligente no debo aislarme y tengo que adquirir un compromiso común y abrirme al diálogo. Entonces, liberar la creatividad, y si el ambiente de trabajo no lo permite, hacerlo en el tiempo libre. Déjese llevar por la intuición práctica y no deje todo en manos de los demás. Ten sentido del oportunismo. Practicar ejercicio físico, por ejemplo, hacer estiramiento durante las pausas,
aprovechar mejor el tiempo, tomar pausas estratégicas cada 30 minutos, descubrir el ritmo natural y evitar interrupciones. Dar las gracias y reconocer a los demás el trabajo bien hecho, asumir el riesgo de parecer imperfecto, exteriorice las emociones y aprenda a canalizarlas. Si se solicita su opinión, sea cauto en lo que dice y no descalifique el trabajo de los demás. Y no se calle, diga lo que piensa, siempre desde una crítica constructiva. Razone su punto de vista y ofrezca alternativas. De repente, a veces cuesta el tema de decir lo que pensamos y no desde una manera destructiva, sino que constructiva, o de no solamente criticar, por ejemplo, sino que buscar soluciones, buscar a veces oportunidades para solucionar las cosas más que buscar culpables ante algunas situaciones. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional en el trabajo? Nos sirve entonces para poder reaccionar de la manera correcta ante distintas situaciones. Nos va a ayudar, por ejemplo, en situaciones tensas o de conflicto, a controlar nuestras emociones. Como incluye el tema del autoconocimiento, yo voy a saber qué técnicas o qué estrategias a mí me sirven más que otras para autocontrolarme, para reflexionar antes de hablar y para pensar cuáles pueden ser las mejores opciones ante alguna situación. El propio Daniel Goleman explica que a pesar de la creencia popular, la inteligencia intelectual, el IQ, tan solo representa el 20% del éxito de una persona. El otro 80% se otorga a la inteligencia emocional. Pero por otro lado, y según el estudio de Capgemini, la productividad puede aumentar hasta un 20% cuando los miembros del equipo utilizan correctamente la inteligencia emocional. Si nos fijamos en nuestras propias emociones en el día a día, podemos experimentar varias como el enfado, la rabia, desconfianza, tristeza, euforia, impotencia, etc. En cualquier momento y a causa de la relación con otras personas de la empresa. Y para ayudar a mejorar la inteligencia emocional en el trabajo, existen diferentes técnicas. Por ejemplo, la comunicación asertiva. Nos va a permitir transmitir ideas desde la perspectiva de la autoconfianza y de una forma clara, a la vez que equilibrada y respetuosa con los demás. El lenguaje corporal, analizar el propio lenguaje, ¿verdad? Y el de la otra persona, es un gran método para entender lo que está sucediendo a nivel emocional. Meditación ayuda a mejorar el control de emociones, desarrolla la capacidad de responder correctamente y con moderación en lugar de reaccionar sin control. El diario emocional, escribir un diario emocional puede resultar eficaz y práctico para aprender a reconocer sentimientos y estados de ánimo. Escucha activa y sincera permite conocer a fondo las emociones y preocupaciones de los demás, así como mejorar las relaciones interpersonales. Análisis de la situación. No juzgarse a uno mismo y analizar la situación desde un punto de vista neutro, como si de otra persona se tratara, y otorgar una perspectiva diferente que permite llegar a mejores conclusiones. A medida que usamos alguna de estas técnicas, por ejemplo, como el ensayo mental o la regulación del pensamiento o del razonamiento lógico, se puede mejorar la inteligencia emocional. De este modo, se obtiene una experiencia que poco a poco se va integrando en cada una de nuestras decisiones, tanto a la hora de reaccionar a los sentimientos propios como a los de los demás. Por ejemplo, en la vida en general, de repente uno dice, ante ciertas situaciones,
yo ya no reacciono de la misma manera, ¿ya? Como por ejemplo lo haría quizás en la niñez o en la adolescencia. Y eso va de la mano también, porque aparte de obviamente de autoconocerse y saber regular, aparte de ciertas habilidades que da por así decirlo, la adultez, también va de la mano con el tema de el autoconocimiento, de lo de repente meditar, ¿verdad? O analizar situaciones. No sé si ustedes han escuchado, pero muchas veces la gente dice así como, no, después de, yo lo pensé y en realidad no debería haber hecho esto, o no debería haber dicho esto, o debería haber dicho esto otro. Y ese tipo de repente, no sé, cosas que hacemos o que hemos ido haciendo a lo largo de la vida, también nos enseña y también nos entrega nuevas perspectivas o nuevas formas de hacer las cosas. Estoy... Vamos a pasar la lista para así poder poner fin a la clase. No había visto eso de... ¿Me escuchan bien? Como para Sí. que pase. ¿Sí? Ya. Vamos a pasar la asistencia. ¿Qué lata esto? Stop share. Ya, por fin. Ya, voy a pasar la asistencia. Recuerden que no podemos proyectar los datos ni nada por el tema de YouTube. Así que para que estén atentos, por favor, a lo que yo les voy mencionando. Natalia Edo, Presente. Carolina Araneda, Marjorie Catalán, Presente. Mariela Contreras, Presente. Alejandra Fica, Natalie Figueroa, Presente. gracias Natalie, María Godoy, Rafael González, Catalina Herrera, Presente. Presente, profe. No sé si se escuchó. sí, sí la escuché, Ah, ya. Catalina y María Godoy, que me está diciendo también que está. María Godoy está presente y Catalina Herrera. Ya. Laurel Kenya, Viviana Mellado, Laura también está presente. Ya. Ahí vi el chat. Viviana Mellado, entonces no. Yarly Mora, Presente. hola Yarly. Camila Santos, María Eugenia Sosa, Presente. ¿Me escuchó? sí, María Eugenia, Ah, ¿verdad? Sí. sí. Dorca Valenzuela,
Fabián Venegas y Luis Vidal. Presente. Muy bien, Luis. Ya. Estaríamos ok con la asistencia. Nos vemos la próxima clase, el próximo lunes. Y pucha, nada, ojalá que estén muy bien. Disculpen el inconveniente con lo de la caída de esto al final. Bueno, son cosas que pasan. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho. Igual usted, que tenga Chao, buena que noche. esté muy bien. Chao, que esté muy Chao, bien. profe. Yes. Igual. Buenas noches. Buenas noches.